los madianitas causaban destrozo en todo lo que hacían. Entonces, hoy quiero hablarles sobre este mensaje que se llama 300. 300, 300. Dios está buscándote a ti para que tú seas parte de ese ejército escogido por Dios. Dios está buscándote a ti para que derrotes toda forma de opresión del enemigo en tu vida. Los madianitas representan las cosas que te atacan a ti y no te dejan avanzar y no te dejan prosperar. Los madianitas eran personas que venían y atacaban al pueblo de Israel y no lo dejaban prosperar, no lo dejaban salir adelante. Hoy Dios quiere que tú venzas toda forma de madianita en tu vida, ¿no? Pero para ser parte de los 300, para ser parte de este grupo selecto, tienes que cumplir ciertos requisitos y tiene que haber una decisión personal que tú tomes respecto a Dios y respecto a los madianitas. La primera decisión que tienes que tomar es que quieras vencer a los madianitas, que quieras zafarte de su yugo, que quieras romper las cadenas, que quieras liberarte de esa opresión causada por los madianitas. Los madianitas en esta época pueden representar el mundo y sus tentaciones. Para nosotros como jóvenes tenemos tentaciones, tenemos dificultades, tenemos cosas que nos llaman la atención. Eso puede ser algo que no está permitiéndote avanzar y no está permitiéndote prosperar, no solamente a nivel material, chicos, sino prosperar a nivel espiritual, porque Dios quiere que tú prosperas. Dice en la tercera carta de Juan, cuando el apóstol escribió a Gallo, le dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prosperas en tu alma también, ¿no? Entonces, miren, chicos, Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú seas un cuidador de sus propósitos. Esta es la previa de la semana que viene. Así que estamos encendiendo aquí el ambiente y la atmósfera en el cual Dios quiere llamarte a ti a que seas un escogido de Dios y que seas parte de ese grupo selecto de 300 que hicieron algo que cambió el rumbo de la historia en la vida de Israel, ¿no? Cuando Dios lo llamó a Gedeón, era un joven timorato, era un joven tímido, era un joven que nadie daba un centavo por él, era un joven que le gustaba estar escondido allí en el granero. Cuando venían los madianitas, Gedeón, ¿dónde estaba? Escondido en un granero. Y allí en el granero, Dios se le apareció y le dijo, yo te he escogido a ti para que venzas a los madianitas y para que libres a mi pueblo de su yugo. Y Gedeón no lo podía creer, no podía creer lo que Dios le estaba diciendo. Hay muchos jóvenes que no creen lo que Dios les dice, no creen el propósito que Dios le ha revelado en su vida y no viven en ese propósito. Por eso hoy queremos que tú puedas entender ese propósito. Y esta es la previa de lo que se viene la semana próxima. Y el que tú identifiques el propósito de Dios, que tú identifiques ese sueño que Dios tiene contigo, ese llamado que Dios tiene contigo, pero también tienes que identificar que hay alguien que quiere detenerte, que hay alguien que no quiere que prosperes, que no quiere que avance, que quiere que estés allí subyugado, que quiere que estés allí aplastado y que no avances. Eso es algo espiritual, chicos. Si tú no estás avanzando en tu vida, es porque hay un madianita que debes derrotar. Hay algo que debes derrotar en tu vida, un hábito que está siendo contrario a la palabra de Dios, alguna relación que no está bien, algo estás haciendo mal o te estás dejando subyugar por alguien o por algo. Y Dios quiere que tú seas un vencedor, que tú seas un Gedeón, ¿no? Que tú seas un Gedeón. Lo primero que Dios le dijo a Gedeón, cuando ya había avanzado en este tiempo la campaña para vencer a la madianita, ¿sabe cuántos soldados logró reunir Gedeón? Logró tener 32,000 soldados, logró dirigir Gedeón, ¿ya? 32,000 soldados.
Y él se encontraba con 32.000 personas de a caballo y que sacaban espada y que eran valientes. Pero en la etapa de su vida, Dios le dijo, mira, Gedeón, tú tienes mucha gente contigo. Vamos a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7, el verso 2. Jueces capítulo 7, el verso 2. ¿Ya? El Señor le dijo a Gedeón, traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que ellos se han salvado a sí mismos. Mira, aquí vamos a hablar también de que no puedes prosperar en tu vida cristiana por ti mismo, por tu propia fuerza. Necesitas depender del Espíritu Santo de Dios. Necesitas dependencia, necesitas aprender lo que se llama dependencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo sé que para muchos no sabrán qué será eso, con qué se come eso. Pero la dependencia de Dios se aprende, chicos. Y se aprende muchas veces de la manera más difícil, de la manera más dura. Y Dios quiere que tú aprendas a depender no de tus propias fuerzas, ni de tu propia sabiduría, ni de tu propio conocimiento, ni de tus propios recursos, sino que dependas de Dios exclusivamente. Dios le dijo a Gedeón, tienes mucha gente, necesito menos gente. ¿Sabe qué? Y cuando Dios quiere revelarte algo, Dios te lleva a un lugar para probarte y para enseñarte, ¿no? Entonces, lo primero que Dios le dice a Gedeón, dile a la gente que cualquiera que tenga miedo, que se regrese a su casa. El que tenga miedo, regrésese a su casa. Chicos, la verdad que el Señor es fuerte. Y el Señor dice en su palabra que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Así que si tú eres valiente, ese es el primer requisito para ser parte de los 300 que viven en el propósito de Dios, que viven en el sueño de Dios. Dios tenía un sueño con Gedeón. Gedeón, yo te veo a ti como un libertador, pero Gedeón no se veía como el libertador. Gedeón, yo te veo a ti como un líder. Yo te veo a ti como alguien que va a llevar a Israel hacia su libertad. Pero Gedeón no se lo creía ni él mismo. Y hay muchos jóvenes que no se creen lo que Dios le ha dicho, que no se creen las cosas que el Señor le ha declarado en su vida. Es importante, chicos, que tú creas lo que la palabra de Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha declarado de ti. Gedeón recibió eso de Dios y actuó, aprendió a creerle a Dios. Así que él oía la voz de Dios. Mira algo tan importante que dice este texto en Jueces, que Dios le dijo a Gedeón, el primer punto de un siervo o de un joven que puede ser parte de estos 300 es que oye a Dios. Si tú no estás oyendo a Dios, si tú no estás conectado con Dios, si tú no estás en sintonía con Dios, no puedes tener esa relación personal e íntima con el Señor. Muy bien. Entonces tú no puedes ser parte si no cumples esos requisitos. Y necesitas tener valentía, número 1. Necesitas oír a Dios, número 2. Gedeón oía a Dios y le dio una orden a esos 32.000 personas. Yo me imagino que Gedeón se levantó y dijo, bueno, señores, el que tenga miedo, váyase para su casa. No hay problema, yo no lo voy a sancionar, no le va a pasar nada. Entonces, ¿sabe que cogieron y se fueron bastantes personas del ejército de Gedeón? Bastantísimas personas. Dice el verso 3, verso 4, dice,
Verso 3, de este modo Gedeón puso a prueba y se fueron 22.000 personas. Se fueron 22.000 personas. ¿Saben lo que es eso? 22.000 cobardes. 22.000 personas que estaban en lo más cómodo de su vida. Eran guerreros, pero solo eran guerreros de apellido. No eran guerreros de corazón. No, pero aquí hay unos guerreros de apellido. No, tranquilo. Esos sí son guerreros también de corazón. El guerrero debe ser guerrero no solo de nombre. Debe mostrar que es guerrero. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Va a haber momentos en su vida en que Dios va a probar tu fe. Dios va a probar qué tanto lo amas. A ti, Melanie. Dios te va a probar cuánto lo amas. A ti, Zulay, Gaby, Karen, Carla. Dios te va a probar cuánto lo amas. En la dificultad. Él va a poner en un momento decirte, a ver, si me amas, si realmente me amas, permanece. Pero 22.000 personas se fueron y lo dejaron. Es decir, a esta persona no le importaba el sueño de Dios, no le importaba el propósito de Dios, no creían que Dios le había llamado a Gedeón. Cuando tú dices, yo cuido los sueños de Dios, estás diciendo que estás de acuerdo en que Dios te ha llamado. Y estás diciendo en que reconoces que Dios te ha llamado. Y si Dios te ha llamado, tú cuidas esos sueños. Y cuando un hombre se levanta, un hombre de Dios se levanta y tú lo respaldas. Y tú estás con él y luego lo abandonas. Estás diciendo que no crees que Dios lo llamó realmente. Y estas personas lo que mostraron es que no creían que podían vencer a los madianitas. Se veían a sí mismos débiles, pocos, y que no podían llevarse la victoria. Pero Dios le dijo, aún tienes muchas personas contigo. Haz otra cosa. Entonces Dios lo lleva a un río y le dice, Dios le lleva a un río. Mire, se quedaron 10.000 personas, pero el Señor le dijo, son muchos todavía. Llévalos a tomar agua y allí los pondré a prueba y diré quiénes irán contigo y quiénes no. Entonces Gedeón lo llevó al agua. Verso 5. Aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros, de aquellos que se arrodillen para beber. Los que bebieron agua llevándose las manos a la boca y lamiéndola como perros, fueron 300 personas. Todas las demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas. Todo lo demás, chao. Todo lo demás pueden irse. Tremendo esto, chicos, ¿no? Los que bebían el agua como perros, ¿no? Yo quería poner este título de mensaje, lamiendo agua como perro, pero no salía tan chévere. Así que mejor le puse 300, ¿ok? Pero mira, estaba en el río y tenía que beber agua lamiéndola de sus propias manos, ¿no? Ese fue un requisito que Dios les puso. Nadie sabía esto y solamente 300 lograron hacerlo. El resto no mostraron estar alerta. ¿Sabes lo que significaba que tú tomabas agua de la mano? Significaba que tú estabas alerta. Significaba que estabas en pie de guerra. Pero si la persona que se agachaba así a tomar agua, era una persona que totalmente se descuidaba y digamos que el enemigo estuviera cerca, lo podía matar, porque si te agachas así a tomar agua, te puede matar. En cambio, si tú estabas tomando agua así, estabas en una actitud alerta, estabas en una actitud de guerra. ¿Qué es lo que tiene que tener el hombre de Dios, la mujer de Dios? ¿Qué es lo que tiene que ser el joven, la señorita de Dios? Tiene que ser alerta en su espíritu. Tiene que estar atento a lo que Dios quiere en su vida. Entonces vas a poder vencer al madianita. Vas a poder vencer al mundo. Vas a poder vencer los ataques y los dardos del enemigo, chicos. Porque el enemigo y el mundo quieren arrastrarte hacia ellos. Quieren someterte hacia ellos. ¿Sabes lo que quiere hacer?
quiere ahogar el propósito de Dios que hay en ti, chicos. Y cuando tú lo permites, cuando tú te descuidas, cuando no estás alerta, entonces se ahoga ese propósito. Se ahoga ese propósito, se ahoga la palabra. Dijo Jesús, el que oye la palabra y no la entiende, viene el enemigo y la arrebata de su corazón porque no la ha entendido. Ese es el problema con muchas personas. No entienden la palabra, no viven la palabra, no practican la palabra y por lo tanto no tienes propósito, no tienes los sueños de Dios en ti y te olvidas de lo que Dios ha dicho. El que cuida los sueños, como Gedeón, Gedeón cuidó el propósito de Dios. Había sido llamado a derrotar a estos madianitas, ¿no? Tú eres llamado, joven, a derrotar el mundo. Eres llamado a derrotar toda práctica que no le agrada a Dios. No tienes que estar subyugado, amado chico. No tienes que estar en derrota. Tú eres llamado a ser vencedor. Tú eres llamado a ser alguien que vence, que es victorioso. No puedes vivir en derrota. Y si estás viviendo en derrota, es porque no estás, número uno, actuando con valentía. Número dos, no estás oyendo la voz de Dios. Número tres, no estás alerta en el espíritu. Tus sentidos espirituales se han agobiado, se han ahogado por causa de que te has entretenido en otras cosas y no has aprendido lo que se llama dependencia. Dios le dijo a Gedeón, yo quiero mostrarles a Israel que el que los liberta soy yo, no ellos. Y lo que Dios te dice hoy, en esta hora, a ti, amado chico, amado chica, es que es Dios el que te va a bendecir, el que te va a llevar a otro nivel. No eres tú. No es tu fuerza, ni es tu sabiduría. Es el poder de Dios que debe actuar en ti. El que va a traer a tu familia a salvación. Tienes familiares que aún no son cristianos. Tu mamá aún no es cristiana. Tu papá aún no es cristiano. Tu familia de pronto está al borde del divorcio. Tienes problemas con tus hermanos. ¿Quién es el que debe levantarse como un Gedeón en tu familia? Eres tú. Eres tú el que debe levantarse a pelear y vencer ese madianita que está tratando de disolver tu familia, que está tratando de disolver tu propósito, que está tratando de quitarte el gozo, de quitarte la paz. Eres tú quien debe levantarse. No es otro. Yo me imagino cuando Dios lo llamó a Gedeón, dice, ¿a quién está llamando? ¿A quién lo está llamando? ¿A quién lo está llamando? Solo Gedeón estaba en el granero, él estaba solo. No había nadie más. Tal vez tú estás mirando a los lados. Señor, te equivocaste. ¿Me estás llamando a mí realmente? Pero si yo ni sé hablar, ni sé nada de la Biblia, ¿cómo me vas a llamar a mí? Lo que Dios te quiere enseñar es dependencia, amado chico. No necesitas conocerte toda la Biblia. Lo que tú conoces de Dios es lo que necesitas poner en práctica. Lo que tú conoces de Dios es lo que necesitas aprender de Dios. Necesitas dependencia. Necesitas comunión con el Espíritu Santo. No necesitas más. Necesitas eso. Gedeón aprendió eso. Hay cosas en nuestra vida que no las vamos a poder superar, chicos, con nuestras propias fuerzas. Por eso que Dios le redujo de 32,000 personas a solo 300. ¿Y saben qué? Cuando en la Biblia se refiere al ejército de Madián, ¿sabe cómo se refiere? Si usted lee la Biblia en el verso 9, Dios le mandó a Gedeón a ver el campamento de los madianitas. Y cuando ellos vieron el campamento de los madianitas, dice, oh, parece que fueran como la arena del mar y las estrellas del cielo. Eran inmensos esa gente, los madianitas, era bastante, ¿no? Dice, no solamente eran los madianitas, sino que también estaban con los amalecitas y con la gente del oriente. Dice, se habían esparcido por el valle como langostas. Es decir, que si tú te ponías a ver ese escenario, tú decías, aquí tengo que salir corriendo porque estos manes me van a hacer pedazos. Eran 300 para 1,000,000. Hale así, hale cuenta.
o para 10 millones, mejor dicho, 300, ¿no? Ellos veían a una multitud. ¿Sabe que así ven las personas a su problema? Así ven las personas a su adicción. Dice, no puedo dejar de ver pornografía, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de la masturbación, no puedo dejar de hacer tal cosa, no puedo dejar y no puedo y no puedo y no puedo. ¿Por qué? Porque estás enfocándote en el problema, en la aflicción, estás enfocándote en eso y no te estás enfocando en Dios. Pero cuando te enfocas en Dios, sabes que puedes levantar la vara como lo hizo Moisés y Dios va a abrir camino donde no lo hay. Dios va a abrir el camino en medio del mar, en medio del desierto y va a bendecirte. ¿Sabe que Gedeón tenía miedo aún? Aunque Dios le había dicho esto, era considerable que Gedeón tuviera miedo. Y sabe, Dios le permite y le dice a Gedeón, Gedeón, anda al campamento de los madianitas, que yo voy a hacerte escuchar una conversación que tienen los madianitas. Y esa conversación que tienen los madianitas a ti te va a fortalecer. Y yo quiero que tú sepas que yo estoy contigo. Y Gedeón fue con todo el sigilo, con toda la precaución, fue cerca al campamento de los madianitas y dice que ahí estaban conversando dos guardias. ¿Y sabe qué había sido? Que ellos uno de los guardias había tenido un sueño. Y le dijo, en mi sueño vi un pan de cebada que venía y aplastaba, ¿no? Aplastaba a los demás. Un pan de cebada. ¿Sabe que el pan de cebada era Gedeón? ¿No? La cebada es diferente al trigo. Yo estaba averiguando, el trigo tiene más valor que la cebada no tiene mucho valor. Y mire, ¿eso qué indicaba? Los madianitas pensaban que los israelitas eran de menor valor, eran inferiores. ¿Sabe qué? El mundo te va a decir a ti, Keila, tú eres inferior, tú no vales mucho, tú no sirves. Carla, te van a pensar que tú eres inferior. El mundo va a decir que tú eres inferior. Pero Dios dice que tú tienes valor para Él. Entonces cuando Gedeón escuchó esa conversación, se fortaleció. Dice, Dios realmente está conmigo. Dios realmente me ha fortalecido. ¿Sabe qué? Cuando tú tengas situaciones de crisis y dificultad, Dios te va a hablar y Dios te va a llevar al lugar de la dependencia. Te va a llevar al lugar donde tú escuches su voz. Y allí puedas decir, Señor, realmente tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí tú vas a poder decirlo así, ¿no? Tú lo vas a poder saltar de gozo. ¿Tú sabes lo que es saltar de gozo? ¿Tú sabes lo que te digo? ¿Tú sabes lo que es eso, chico? Saltar de gozo, saltar de alegría cuando sabe que Dios está de tu lado, ¿no? Cuando Dios está contigo, ¿no? Si Dios está contigo, tú vas a vencer, tú vas a vencer porque vences, ¿no? El enemigo vendrá, dice la Biblia, vendrá contra ti 10,000, pero no podrán hacerte frente. Tremendo eso. Así que, joven y señorita, el llamado de Dios es directo para ti. El llamado de Dios no es colectivo. El llamado de Dios es personal. José Luis, te he llamado, dice el Señor. Zulay, te he llamado a ti. Gaby, te he llamado a ti. Lisette, te he llamado. Todos los que están aquí. Mirley, yo te he llamado. Yo te he escogido. Alejandro, Bexaida, Allison, Jeremy, Anthony, todos los que están aquí. A todos los jóvenes. Ismael, es Dios quien te ha llamado. Es Dios. Es Dios que te ha llamado a que seas un vencedor, a que seas un Gedeón dentro de tu familia, a que seas un Gedeón dentro de tu generación, a que te levantes y venzas los obstáculos. Los madianitas de hoy, sabe que todo cristiano tiene su madianita, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Todo cristiano tiene algo que vencer. El pastor Marco tiene muchas cosas que vencer.
Todos tenemos que vencer algo. Todos tenemos obstáculos que vencer. Malos hábitos que dejar. Pecados que vencer. Pensamientos que deben ser cambiados. Los sueños de Dios son pensamientos. Son los pensamientos de Dios que vienen a tu vida, chicos. Cuando tú tienes la palabra de Dios, tienes los pensamientos de Dios. Isaías 40 dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mira tú, la dependencia es perseverancia. Así que no te des por vencido cualquier situación que estés pasando. No te des por vencido. Aunque allá afuera haya un ejército contra ti, aunque nadie en tu familia te comprenda, aunque ni tus amigos te entiendan, aunque ni tú mismo te comprendas a veces, sigue avanzando. Piensa que la victoria es del Señor. Y sabe, en la primera que Gedeón se enfrentó a los madianitas, ¿sabe cuántos madianitas murieron? 120,000 madianitas murieron en una sola noche. En un solo día que Gedeón fue con los 300 a vencerlos. Lo hicieron pedazos. Dice que tocaron trompeta. Eso sí, algo importante, mire. Tocaron trompeta y proclamaron una palabra diciendo, por Jehová y por Gedeón. Mira tú. ¿Qué dos cosas aquí? Dos acciones proféticas. Dos acciones proféticas debes hacer para ser un vencedor. Número uno, la alabanza a Dios. Debes alabar a Dios. Debes ser un adorador. Un Gedeón es un adorador. Cuando dice que tocaron trompeta, era un sonido de guerra, era un sonido de victoria, era un sonido de adoración a Dios. La adoración no es que debe ser parte de tu vida. La adoración debe ser tu vida. La adoración debe estar en ti, debe fluir en ti, tú debes ser la adoración a Dios. ¿Ok? Entonces, dos acciones proféticas, la adoración a Dios y la segunda acción profética, declara la palabra de Dios, declara la palabra de Dios. Yo declaro que por el nombre del Señor, mi familia, mi vida, todo lo que hago es bendecido. Todo lo que tú me has dado, Señor, tú lo vas a entregar en mis manos. Todos los enemigos son derrotados en el nombre de Jesús. Yo derroto la ansiedad, derroto la pornografía, derroto la masturbación, derroto la fornicación, derroto todo lo que no te agrada, Señor, porque en ti soy victorioso. Mira, acciones proféticas de bendición, acciones proféticas para vencer. Número uno, la adoración. Un joven que no adora, una persona que no adora, no hay atmósfera del cielo. Cuando tú adoras, la atmósfera de Dios, la presencia de Dios está en ti. Entonces vas a poder vencer. Número dos, declara lo que Dios ha declarado. Es decir, proclama lo que Dios ha proclamado. ¿Qué es lo que Dios ha proclamado? Su palabra. Su palabra. No puedes declarar algo más. Cuando tú te paras en tu casa, tú dices, mi casa y yo serviremos al Señor. Mira tú, ¿qué es lo que yo digo como padre de familia? Señor, mi casa y yo seguiremos al Señor. Cuando yo era soltero, ¿qué decía? Mi casa y yo serviremos al Señor. No cambia. Mira, la declaración profética de la palabra no cambia. Te sirve para todos los tiempos. Cuando eres soltero, cuando eres casado, cuando seas abuelo, te sirve la declaración profética. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, marchítese la flor, séquese la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que debes declarar tú? La palabra eterna de Dios, el poder eterno de Dios, ¿no? Si tienes tu familia que no es cristiana, dice, Señor, tú me has dicho en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Yo creo esa palabra, Señor. Creo que mi familia es para ti. ¿Verdad? Si tú estás pensando en algún novio, en una novia, ¿verdad? Dice, estás pensando y dice, Señor,
me alcanzaré, me encontraré a alguien que sea de ti, que sea tuyo, que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. El sueño de Dios es darte lo mejor a ti. Dios nunca te va a dar, ¿cómo decirlo en palabras? No, nunca te va a dar algo ahí, cualquier cosa. No te va a dar cualquier cosa, Dios. Dios no da cualquier cosa. Dios siempre te da lo mejor. ¿Ok? Seas hombre, seas mujer, Dios te va a dar lo mejor para ti. Es el sueño de Dios. Darte una gran familia, darte un ministerio, darte algo. Pero ¿sabes qué? Tú debes permanecer en la línea de fuego. Debes permanecer en la dependencia de Dios. Y solito va a venir. Solito se va a ir cumpliendo el sueño y el propósito de Dios. Mira, José se mantuvo en lo que Dios le reveló. Y a la final se cumplió. Es decir, tú créele a Dios y Él va a hacer de ti lo que ha determinado hacer contigo, ¿ok? Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Y Abraham no tenía ni hijos siquiera. No tenía hijos. ¿Cómo va a ser una gran nación, Señor, si no tengo hijos? ¿Verdad? A los 100 años tuvo su primer hijo. Y de allí tuvo muchos hijos más. Entonces se convirtió en el padre de la fe. Y cuando somos jóvenes es que debemos sembrar, es que debemos sembrar para nuestro futuro. Ahí es cuando viene, ¿no?, el propósito de Dios que se va a cumplir en nuestra vida. Vamos a orar, chicos. Yo siento el Espíritu Santo que ha hablado en sus corazones, a sus vidas. Y si hay algo que tienes que vencer, tienes que convertirte en un Gedeón de Dios. Y tú puedes ser parte de estos 300. Tú eres parte de esos 300. Cuando tú le obedeces a Dios. Cuando tú dependes de Dios. ¿Ok? Dios está buscando ese ejército. Levantar ese ejército de jóvenes que hagan un movimiento de salvación, como es nuestro eslogan ahora, ¿verdad? Un movimiento de salvación. Así que, chicos, yo cuido los sueños de Dios. Es convertirte en alguien que depende de Dios. Y la semana que viene va a estar también muy bueno este tema respecto de los sueños, del propósito y de la identidad. Así que tenemos 3 temazos: sueño, propósito e identidad. Van a estar nuestras amigas de Colombia compartiendo con nosotros, y de aquí de Ecuador vamos a estar nosotros también junto con Lisek. Así que, amados chicos, oremos en este momento. Amén. Vamos a orar.